Gloria a Dios. Qué bueno es oír una vez más la palabra de Dios. Estamos continuando con nuestro estudio de 7 realidades que nos unen al creyente en Cristo Jesús. Hemos visto que a todos nosotros nos ha unido el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo. Gracias a la obra de Jesús, a su sangre derramada en la cruz del Calvario, Él murió por toda la humanidad. Pero esta unidad se hace realidad con la venida del Espíritu Santo en el corazón de la persona. El Espíritu Santo es el que toma al pecador arrepentido, lo lleva, lo introduce al cuerpo de Jesús. Ahora está unido, ligado al cuerpo de Cristo. Todos nosotros pertenecemos a un solo cuerpo llamado la Iglesia del Señor Jesucristo. Y también nos dice en el verso 4 que también un espíritu nos une. Todos nosotros tenemos un solo Espíritu Santo. Toda persona nacida de nuevo tiene al Espíritu Santo morando dentro de su corazón. También nos dice que todos hemos sido llamados a una esperanza de vuestra vocación. Todo creyente tiene una sola esperanza: el retorno, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Luego también vimos un Señor. Todos nosotros tenemos un solo Señor, un solo dueño, un solo amo. No podemos adorar a una persona. Solamente Dios es digno de recibir toda la gloria, toda la honra. La Biblia dice que Dios es el Señor de señores y Jesucristo es el Señor de señores. Pues ahora vamos a ver la realidad número 5, una fe. La Biblia dice en Romanos capítulo 12, versículo 3, que Dios repartió una medida de fe a cada creyente. Cada creyente que ha nacido de nuevo tiene una semilla que Dios ha puesto en su corazón. Muchas de las veces nosotros oramos diciendo: Señor, dame más fe. Señor, aumenta mi fe. O a veces hacemos largas oraciones, o a veces hacemos bastante ayuno, vigilia, para que Dios aumente nuestra fe. Pero la Biblia dice que la única manera de cómo Dios puede aumentar nuestra fe es por estar escuchando una y otra vez su palabra. Dice en Romanos capítulo 10, versículo 17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es nuestra responsabilidad que la fe crezca en la medida que nosotros estamos oyendo la palabra de Dios. Si tú no estás pasando tiempo en la palabra de Dios, entonces no vas a crecer en fe. Es bueno orar, es bueno hacer vigilia, es bueno hacer ayuno. Pero si tú no das importancia a la palabra de Dios, no vas a crecer en fe. La única forma, el único medio para que una persona crezca en la palabra de Dios es a través de la palabra de Dios. Vamos a obtener fe. Cuando tú estás oyendo una y otra vez, fe va a venir. Y esa semilla que Dios ha puesto en tu corazón, entonces va a crecer esa fe en ti. Es la única manera, no hay otra forma más. Dios ya nos ha dado su palabra. Su palabra está disponible para cada uno de nosotros. Ahora nosotros somos responsables hacer de que esta fe crezca conforme a la palabra de Dios. La Biblia dice en Efesios capítulo 4, versículo 13, Dios quiere que todos lleguemos a la unidad de la fe para preservar la unidad en el cuerpo de Cristo. Eso es el anhelo de Dios. Recuerden que hemos visto 7 características o virtudes que el creyente posee y que éste debe mostrar dentro de la iglesia para mantener la unidad. Debe haber unidad en el cuerpo de Cristo. Los que somos mayores en la fe tenemos que apoyar a los débiles en la fe para que todos lleguemos a la unidad de la fe. Gloria a Dios. Es el anhelo de Dios que nosotros crezcamos. Tu hermano tiene que dar importancia a la palabra de Dios. En Romanos capítulo 10, verso 17 dice la palabra: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La única forma para crecer en fe es a través de la palabra de Dios.
quiero mostrar un ejemplo maravilloso de cómo funciona la fe en la vida del creyente, ya que toda persona que ha nacido de nuevo tiene fe. Todos tenemos fe. La pregunta es, ¿estás caminando en fe? ¿Estás caminando en lo que dice la palabra de Dios? Ya que la palabra de Dios nos dice, por fe andamos, no por vista. Esto significa fe andar es estar de acuerdo en lo que dice Dios en su palabra. Tú tienes que caminar en lo que Dios ha establecido. Tú tienes que caminar en lo que dice la palabra de Dios. Cuando dice por fe andamos, no por vista, eso significa que tú no tienes que caminar por lo que tus ojos ven o por lo que tú sientes. Muchas personas cuando va a Dios a buscar a través de sanidad, Señor, yo sé que tú me vas a sanar. Yo sé que tú algún día vas a mostrar tu bondad, tu misericordia. Pero cuando esa persona aprende a caminar en fe, va a decir, Señor, gracias, porque Jesucristo llevó mis enfermedades. Jesús llevó mis dolencias y yo recibo mi sanidad, lo que me pertenece. Voy a mostrar 6 ejemplos prácticos, fácil de entender, de cómo funciona vuestra fe. En el libro de San Marcos, en el capítulo 5, verso 25 al verso 34, Jesús nos muestra de cómo una mujer obtuvo su bendición. Cualquier bendición que tú deseas tener, sea espiritual, sea material o sea física, presta mucha atención. Dice en el verso 25, pero una mujer que desde hace 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó esta mujer hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto será salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y Jesús le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Gloria a Dios, qué maravilloso. Esta mujer, 12 años, estaba padeciendo de una hemorragia. Dice la Biblia que había ido a los grandes médicos, había gastado todo el dinero que tenía para encontrar su salud y no encontró. Esta mujer estaba desahuciada, ya no tenía solución, toda esperanza había perdido. Lo único que esta mujer esperaba era que la muerte le llegue a ella, porque ella estaba desahuciada por el médico. Y además en su condición, en lo que estaba, era una mujer inmunda, considerado dentro del pueblo hebreo. Pero cierto día cambió su historia para esta mujer. Dice, un día, esta mujer, cuando ya no tenía esperanza, había sido desahuciado, ya no tenía solución, dice que oyó hablar acerca de Jesús. Gloria a Dios. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Infórmate. Busca qué dice Dios en cuanto a tu financiera. ¿Qué dice Dios en cuanto a tu salud? Busca respuestas en la palabra de Dios. No andes buscando qué dice la gente o qué es lo que piensen de ti. Oh, no te miras al espejo, ya me estoy envejeciendo. Oh, mis ojos se están volviendo amarillos. No, tú andas por lo que dice la palabra. No andas por lo que tus ojos ven, sino anda, camina conforme a lo que dice la palabra de Dios. Esta mujer oyó hablar de Jesús. Y luego dice que esta mujer creyó en la palabra de Dios. Pero esta mujer, cuando oye primeramente acerca de Dios, algo lo llevó a ella
a buscar a esa persona de quien tanto están hablando. Primero la mujer oye, busca información acerca de Dios. Pero ahora ella se encuentra en otro panorama. Ahora está escuchando personalmente a la persona de quien le habían dado información. Está viendo con sus ojos. Está escuchando con sus oídos al propio Jesús. Entonces esta mujer empezó a creer en lo que dice la palabra de Dios. Empezó a desechar toda mentira, lo que le dijo los doctores. Que no hay esperanza, que te vas a morir. Tú ya no te puedes levantar porque tú eres un fracasado. Pero esta mujer ahora se está interesando en la persona de Jesús. Está oyendo a Jesucristo. La Biblia dice que ella empezó a confesar. Empezó a hablar la palabra de Dios. Empezó a decir, que si tan solamente yo tocare el borde de su manto, seré sana. Una y otra vez esta mujer confesaba que si solamente tocare el manto de Jesús, seré salva. Oyó hablar de Jesús, creyó la palabra de Dios, confesó la palabra de Dios. Ella obedeció a lo que ella creía. Pues ahora dijo, ahora es cuando yo, no mañana, hoy. Ahora es hoy cuando yo toco el manto y voy a recobrar mi sanidad. Porque yo creo que Él puede hacerlo. Yo creo que Él tiene el poder, la habilidad para poder dar lo que yo necesito, lo que los médicos me negaron, lo que no podían darme. Pues tocó el borde del manto de Jesús. La Biblia dice, inmediatamente ella quedó sana de su enfermedad. Y Jesús sintió el poder que había salido de su manto. Pero para probar a sus discípulos, le pregunta, ¿alguien me ha tocado? Entonces sus discípulos le dicen, Señor, ¿ves que la multitud te aprieta y tú dices quién me ha tocado? Pero esta palabra en griego, cuando dice alguien me ha tocado, en griego dice alguien con fe me ha tocado. Entonces vino la mujer temiendo, temblando, se acercó y le dijo toda la verdad. Y lo más importante, Jesús le dice a esta mujer, no lo regañó, no lo reprendió, sino le dijo, hija, tu fe, no mi fe. Lo que tú oíste, lo que tú creíste, lo que tú hablaste, lo que tú obedeciste, eso te ha sanado, quedas libre de tu azote. Gloria a Dios. Cualquier bendición que tú puedas recibir de Dios o que tú deseas recibir de Dios, cree la palabra de Dios. Confiesa que hoy es día de bendición, hoy es día de salvación, hoy es día de sanidad, no mañana, porque la sanidad ya está provisto para el creyente. Dice Jesús, llevó todas nuestras enfermedades, llevó toda nuestra dolencia y por su llaga estamos sanados. La fe nos une en el Señor. Dios es un Dios de fe y tú caminas de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Bendiciones. Dios guarde a cada uno de ustedes y la comunión del Espíritu Santo esté con el cuerpo de Cristo Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios.